Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar tocando un poquito de finales y también pensaba que es interesante que puedan sugerir ustedes si les gusta ver algo más de finales, apertura, medio juego. Pero hoy tengo un finalito bastante instructivo, nos puede servir para aprender varias cosas. Así que vamos a arrancar ya mismo a tratar de ver este final que está muy parejo. Podemos ver que la estructura de peones es bastante simétrica, el material no está desbalanceado, pero sí hay una diferencia que tiene que ver con que le toca el blanco. Y en este caso, al tocarle el blanco, va a ser el primero en iniciar las amenazas. Y realiza la jugada torre A3. Siempre en los finales, la idea va a tratar de ser de dejar las piezas rivales lo más pasiva posible. Ya lo que son amenazas hacia el rey, con la reducción de piezas, que es muy distinto justamente al medio juego, donde se pueden crear fuertes ataques con la dama, alfiles, apertura de líneas. En el final es más amenazas un poquito más sencillas que simplemente tienen que ver con dejar pasivo al rival. Y esto es un poco lo que se va a notar en esta partida. Por ejemplo, en este momento uno podría pensar que con la jugada torre C7 ya se resuelven los problemas. Y es exactamente lo que pensó el negro que jugó torre C7. Pero ya quiero que noten la diferencia entre quedar pasivo defendiendo y en cambio hacer una jugada como por ejemplo torre C4, que es un poquito más agresiva, ataca al caballo, puede venir jaque, rey, y si el caballo sale, ahora podríamos hacer torre A4. Fíjense que en esta posición el blanco no está creando amenazas y por lo tanto, incluso el negro es el que puede estar generando alguna amenaza, la posición va a tender a igualarse. Con torre A3, el negro se mete en una posición donde no va a poder reaccionar y eso es lo que eventualmente va a llevar a una partida perdida. Entonces, ¿qué juega el blanco? Caballo F6. Ya metemos un pequeño truquito que nos puede hacer ganar rápido la partida. Que si las negras juegan rey G7, caballo E8, tenemos un doble con ganancia material. También el rey no se puede venir a F8 por la captura del peón en H7. Entonces ahora el rey queda fuera de juego. También podríamos decir en cierta forma que queda con un rey pasivo porque no va a poder participar en el juego del final. Sabemos que el rey durante la apertura, medio juego, no hace absolutamente nada, pero que en el final es una pieza activa. Por lo tanto, esto ya es una nueva ventaja para el blanco. Bueno, momento de jugar con blancas. ¿Qué hacemos? Metimos una amenaza, la defendieron. Metimos un jaquecito, se corrió. Vamos a seguir mejorando nuestra posición. Y como el caballo ocupa una casilla débil, ¿sí? Una casilla donde no puede ser expulsada con ningún peón, el blanco hace el movimiento G4 para afianzar la ubicación de su caballo. También es interesante de ver que con G4 puede aparecer alguna idea en algún momento de torre H3 para crear alguna figura de mate. Es por eso que el negro juega H6. Evita los G5 y a torre H3, bueno, podríamos pensar que la captura va a ser media difícil, tal vez por un rey G7 que amenace ambas piezas. Bueno, habría que mirar un G5 también. Pero torre H3 por lo pronto, si se aleja de este peón podríamos dar un jaque y después correr el rey sin riesgo de que exista el caballo E8. Así que ahí podríamos mejorar. Pero el blanco sigue con su plan, como dijimos, de afianzar la casilla F6, ¿sí? Para mantener bien bajo control al rey negro. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué sería nuestro plan defensivo? También vamos a ponernos un poquito del lado de las piezas negras. Podríamos intentar justamente cambiar las piezas molestas de nuestro rival. Así como antes dijimos torre C4 para torre A4, cambiar nuestra pieza pasiva por la pieza activa del rival, acá podríamos pensar en alguna jugada como caballo D7. ¿Sí? Este movimiento parece ser bastante útil en la posición. Pero pierde un peón, porque acá vendría caballo E8, la torre no se puede separar del peón y tras torre B7 vendría caballo D6. Que atacamos acá y atacamos acá. Esto nos sirve para entender el movimiento que va a hacer el negro ahora, que es torre B7
preparando caballo D7. Si bien acá hay alguna jugadita que también me parece interesante, que hay que saber diferenciar entre una amenaza simplemente por amenazar y realmente jugar activo. Fíjense que torre A3, si bien es una amenaza que el otro resuelve fácil, deja como un problema ciertamente crónico, ¿no? En el sentido de que la torre no se va a poder despegar de ese peón. Pero por ejemplo una jugada como caballo C4 parece que es una jugada activa porque amenaza una pieza. Pero es tan simple como retirar a la torre y ahora es incluso el blanco quien vuelve a crear algunas amenazas, ¿no? La que estábamos diciendo antes. La torre en D8, el peón en G5 crea ciertas redes de mate. Entonces el otro se tendría que defender con torre C8, torre D7 y nuevamente es el blanco quien está activo. Esa es la diferencia, ¿sí? Amenazas superficiales y algunas amenazas que hablan más de un progreso continuo. Volvemos a la partida tras H4, torre B7 con idea de caballo D7 y el blanco juega torre A5. Ataca el peón y nuevamente el negro tiene una posibilidad de intentar activarse y no lo hace. Elige el camino del juego pasivo. Juega torre 7 e intenta resistir. Pero tras caballo D7 podríamos evaluar caballo por, torre por y tras torre por E5 las negras tendrían la fuerte jugada torre D4 que amenaza el peón y si se defiende ahora vendríamos con la torre acá atacando y ganando el peón de A2. Fíjense nuevamente la importancia de en los finales jugar manteniendo cierta actividad de las piezas. A pesar de que torre 7 no pierde, inmediatamente por lo menos, si es una jugada que no termina realmente de resolver los problemas. En el caso de caballo D7 lo mejor que podríamos haber hecho con blancas es jugar algo como caballo E4. Nosotros tenemos que mantener nuestras piezas que son más activas que de nuestro rival y de esa forma seguir progresando, ¿sí? G5 y esta posición estamos un poquito mejor con las blancas, siguen los problemas. El caballo atado, la torre atada, tal vez alguna amenaza del estilo caballo D6, caballo E8, como decíamos antes. Volviendo al juego pasivo del negro, torre 7, el blanco progresa con G5, viene peón por peón por peón, rey G7 y torre C5, que va preparando una amenaza. Pero mientras tanto, mientras vas pensando qué amenaza está por hacer el blanco, te invito a darle like, suscribirte y comentar si te gustan este tipo de videos clases explicando un poquito de ajedrez. ¿Entendieron para qué es torre C5? Uno diría, bueno, quiere hacer algo así, pero no tiene sentido si está el caballo. Bueno, vamos a empezar a alejar ese caballo para finalmente llegar a nuestra figura de mate. En principio el negro juega E4 porque tampoco tiene mucho para hacer para evitar A4. Otras jugadas como caballo D7 no hubiesen servido por la jugada torre C7. ¿Sí? Y queda la torre clavada y la presión acá. Siempre el blanco tiene que estar observando que no se produzcan alguno de estos tipos de cambio que favorecen mucho a las negras. Entonces vino E4, A4 y ahora torre B7, buena jugada defensiva. ¿Por qué? Porque si hacemos A5, ahora caballo D7 se va a poder hacer porque no existiría torre C7. Pero las blancas vuelven a reanudar la amenaza. Torre B5. Quiero que vean esta diferencia entre la torre negra que nunca pudo hacer nada más que mirar sus propios peones y cómo la torre del blanco amenazó peones, creó figuras de mate, amenaza a ganar pieza. ¿Sí? Hay mucha diferencia en una posición que parecía muy equilibrada y que lo era si tomábamos la decisión correcta, como dijimos al principio, de cambiar las torres. Tras torre B5 juega A6, torre B4, A5, todo esto para que el peón A no avance, pero ahora el caballo quedó sin sostén, por lo tanto la torre quedó ligada a la defensa. Se está amenazando caballo D5, ¿sí? Jugando con la clavada. Entonces el negro hace torre B8. ¿Por qué caballo D5 ahora no alcanzaría para ganar? Porque viene caballo D7.
Esto obviamente sin contar que el blanco se puede comer el peón, pero el blanco sabe que puede buscar mucho en esta posición y de manera muy tranquila, así que tras torre b8 simplemente mejora su posición. Este peón que está indefenso, bueno, arma una cadena, fija el peón de d4 y sobre todo, ¿qué hace el negro? Porque si vuelve a torre b7 ya dijimos caballo d5. Y en caso, por ejemplo, de que intente resolver algo trayendo el rey, bueno, acá les pregunto a ustedes qué jugaría las blancas para liquidar esta posición. En la partida, las negras jugaron rey h8, un poco a la espera, y tras caballo por e4, caballo d7, torre por a5, y las negras decidieron abandonar porque tienen dos peones de menos y todavía una posición que no da mucha esperanza. Así que bueno, el día de hoy tratamos de empezar a entender cómo jugar los finales, cuál es la clave para no quedar en posiciones perdidas, y espero que les sirva y las puedan aplicar. Nos vemos en un próximo video. Adiós.